Jim, aquí estamos. Hola, hola. Hola a todos y todas. Creo que sí, estamos ya conectados a Instagram Live. Ajá. Bueno, aquí estamos con otra sesión de Evolving Education Webinars, trayéndoos a pioneros de la educación alrededor del mundo para hablar de cómo transformar el mundo a través de la educación. Sí, y hoy vamos a tener con nosotros a Silvia Perdiguero. Sí, y Silvia es una vieja amiga, de hecho hemos trabajado juntos en algunos proyectos. Ya está por aquí, así que voy a empezar a añadirla. Qué bueno. Ahí va. ¿Entra con nosotros? Ahí Silvia, ya te estamos enviando la invitación, ya debes de haberla recibido. Ya nos va a contar un poquito más acerca de ella, de su camino en la educación. Perfecto. Y hablamos hoy de teatro en la educación. Sí. A ver si podemos ver a Silvia. De momento vemos ahí un cuadrito negro. Ya se está conectando. Cargando. No sé qué le pasa a la cámara, ¿podéis oírme? Sí, ahora sí te podemos oír, pero no te Pero vemos. no me Sí. veis, ¿verdad? Pues no tengo ni idea de por qué me deja apagar la cámara pero no encenderla. Bueno, será para mantenerme en el anonimato. Voy a salir y entro otra vez, a ver si funciona, ¿vale? Venga. Vale. Para mantenerme del anonimato. También Instagram tiene sus cosas. De repente no quiere funcionar. Ajá, a ver. Y hola, Mayo Educación. A ver. ¿Desde dónde te unes, Mayo? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, esta es mi cara, no me estaba intentando esconder de nadie. Anda, sería muy gracioso que alguien que hace tanto teatro y se dedica a hablar a gente como trabajo quisiera ocultar la cara. Pero bueno, ¿cómo estáis? Muy bien, muy Qué bien. bueno. Sí, por aquí bien. Aquí en mediodía, ahora mismo en México. Temperatura aumentando progresivamente. Sí. pero Hay un bastante poquito bien. de envidia, ya veréis. ¿En qué parte del mundo estás? ¿Tú estás en España ahora? No, ahora mismo estoy en Italia, en el norte, muy cerquita de la frontera con Eslovenia y con Austria, así que tenemos bastante frío todavía. Me veis aquí con la bufanda todavía puesta. Wow, qué bueno, que estabas haciendo un proyecto de transformación educativa por allí, ¿verdad? Exacto, una escuela que tiene intención de transitar de una educación más tradicional, más siguiendo mucho el currículum nacional, basado en lo que se llama educación bancaria, ¿no? Yo poseo todo, todo el conocimiento y te lo presto dadivosamente porque soy muy buena persona y tú a cambio pues lo tienes que memorizar y regurgitar en un examen y ya está. Y lo quieren transformar a algo más bonito, ¿no? Más alineado con, pienso, todos los que están siguiendo este webinario, pues por proyectos un poco más creativo, de creación, de vamos a hacer algo con el conocimiento, no vamos solo a acumular conocimiento o sea, sin razón aparente. Qué bueno. Sí, genial. Sí, bueno, ya nos contarás lo mismo podemos hacer otro acerca de esos retos ahí que ya hablábamos a través de audios súper interesantes, pero hoy queremos centrarnos sobre todo en el teatro como una herramienta de cambio en la educación, como una herramienta de crecimiento personal y de desarrollo socioemocional. Pero bueno, ¿No nos hemos presentado? quizá empezamos por ahí. Sí, bueno, ha sido una rápida introducción para aquellas personas que no nos conozcan todavía, Luz y David, y hoy estamos con Silvia. Y bueno, nosotros trabajamos en Evolving Education y estamos trabajando para democratizar prácticas educativas que empoderen a los niños a tomar el control de su aprendizaje y de sus vidas. Sí, nos hemos dado una buena vuelta por el mundo investigando centros educativos innovadores que están cambiando la manera en la que se crea un espacio para el aprendizaje. Nos hemos dado cuenta que ese era un pilar fundamental, al mismo tiempo que hay una diversidad de maneras en las que se puede llegar a conseguir. Y algo que nos encanta hacer, aunque ahora mismo no seamos tan nómadas, un poco más sedentarios, es seguir aprendiendo de gente bonita. Y teníamos muchas ganas de hablar con Silvio para que nos cuente un poco más, pero podemos empezar quizá por saber más de ti, ¿no? Si puedes compartir para todos los que nos oyen un poco tu camino en la educación, todas esas curvas y idas y venidas. Lo primero, muchísimas gracias por la parte que me toca en eso de que os gusta tener conversaciones con gente bonita.
Yo encantadísima de hablar con alguien con ganas de escucharme hablar de la pasión de mi vida. Que os habéis fijado alguna vez, parece que a los humanos nos da como vergüencilla, ¿no? Hablar de nuestras pasiones. Cuando nos ponemos a hablar ahí todo ilusionados, de repente decimos, ay, ay, perdona, vaya chapa te estoy metiendo. No, por favor, continúa, qué maravilla. Necesitamos pasar más tiempo hablando de lo que nos da energía en vez de seguir hablando de las cosas que nos la quitan. Así que yo feliz de estar aquí hablando de mi libro, ¿no? Entonces, un poquito sobre mí. Hombre, pues la verdad es que entré en la educación de casualidad. Yo estudié comunicación audiovisual, estuve varios años trabajando en medios de comunicación y bueno, la versión corta de la historia es que llegué a un punto en el que dije, esto solo lo podemos resolver con educación, madre mía, la liada que hay aquí metida. Y di un cambio de vida. La versión un poquito más larga es, bueno, yo ya estaba un poquito desencantada con el mundo de los medios de comunicación o de desinformación, por llamarlo de alguna manera, y quería otra cosa, pero jamás me había planteado que la educación era lo mío. Me ofrecieron, yo por aquel entonces estaba viviendo en Irlanda del Norte, después de haber vivido en otras zonas, etcétera. Yo también soy nómada como vosotros y me ofrecieron trabajo de profesora de español que acepté porque necesitaba el dinero. ¿Para qué vamos a mentir? En plan de, bueno, sí, igual acabo tirando los chavales por la ventana, pero yo qué sé. Y después del primer día, o sea, me acuerdo esa escena de un montón de niños de 3 años trepándome por las piernas, yo con un peluche de koala así, ¡ah! Al que había llamado Mowgli, en modo supervivencia. Fue un momento de dejar ir completo. Dije, que sea lo que tenga que ser. O sea, si salen de aquí diciendo buenos días, yo contenta, me tiré en el suelo, hice la croqueta, me lo pasé como una enana. Y después de un día entero, pues, que no necesité ir al gimnasio después de eso, salí con una sensación de, wow, he sido yo misma y estos chavales han aprendido cosas. Qué bonito, ¿no? Qué bonito poder ponerte al servicio de los demás, del aprendizaje, y que no necesites nada más que quien tú eres. Que esto yo creo que también es algo que os interesaba comentar, ¿no? Cuando un maestro entra en una aula, no se puede, o sea, no se deja la personalidad fuera. Tú enseñas quién eres. Entonces, para mí, ser profesora, trabajar en educación, es un camino de autoconocimiento, porque estoy muy comprometida con regalarles a las personas que, bueno, que estoy honrada de ser parte de su educación, con la mejor versión de mí misma, es que es lo mínimo que puedo hacer por ellos. Y pues cuando decidí, también me acuerdo perfectamente del momento en el que decidí esto es lo mío, 100%, y además me comprometo, fue viendo una obra de teatro, casualmente, también en Irlanda del Norte, mediante técnicas teatrales de teatro del oprimido, etcétera, habían creado una obra con mujeres locales que habían vivido los conflictos, la guerra civil de Irlanda del Norte, lo que en inglés llamaron the Troubles, ¿no? En plan, tiene unos problemillas, no, problemillas, no, es una guerra civil, no me fastidies. Pero bueno, esto es para otro día, ¿sabes? De ahí lo de medios de comunicación. Pero salió una mujer a escena en la que, bueno, y empezó a hablar de la noche en la que Elira había asesinado a su marido. Entonces, claro, hablaban desde las tripas, estábamos todos pues con los pelos de punta. Y cuando terminó, la siguiente mujer en subir al escenario a contar su historia fue una mujer mucho más joven, que empezó a narrar cómo ella era una adolescente con muchas hormonas, cuando Elira empezó a ser pues cada vez más activo y que le atraía mucho, ¿no? Eso de las armas, los chicos malos, y que fue porque le gustaba un chico que se metió al comando, que terminó siendo el que puso la bomba que asesinó al marido de la mujer anterior. Y al final de la obra, estas dos mujeres se abrazaban. Y yo cada vez que
cuento esta historia, es que se me están erizando los pelos de los brazos porque es que me acuerdo y me emociono y recuerdo, vamos, yo estaba llorando, moco tendido, estábamos todos igual. Y sabes que cómo no puedes llorar y emocionarte viendo eso. Yo recuerdo muy claramente pensar, ¿qué ha tenido que suceder para que este abrazo sea posible? Es una maravilla este acto de perdón, estas ganas de reconciliarse y de seguir adelante, de construir cosas juntos, ¿no? Yo no había visto y no he vuelto a ver nada igual. Y dije, sea lo que sea que ha ocurrido aquí, yo quiero aprender a hacerlo, yo quiero replicarlo porque este es el cambio que yo quiero ver en el mundo. Quiero ver más de esto en el mundo. Wow, Y desde experiencia entonces... Sí, y esa conexión además de ver vale, para cambiar las cosas necesitamos educación y vale, veo que el teatro es una manera increíble de conectarme y de que las personas nos conectemos emocionalmente con realidades del mundo y queramos pasar a la acción y queramos hacer cosas, ¿no? Sí, porque está ahí la clave de la empatía, ¿no? De cuando se genera esa empatía, ahí ya has capturado a la persona y puede existir ese diálogo y puede existir ese cuestionamiento de por qué hicieron lo que hicieron, etcétera, ¿no? Y ya se puede empezar a hablar. Sí, resulta increíble, ¿no? Ahora que está tan de moda la realidad virtual y de distintas cosas, que está bien, ¿no? Utilizar estas herramientas, pero como tenemos que ponernos esas máscaras con esa realidad virtual en lugar de tener un diálogo o de hacer teatro, de hacer cosas como seres vivos, reales, ¿no? Pero bueno, quizás me estoy haciendo viejo, ¿eh? No necesariamente, mira, yo también era de las que decía que soy la persona más analógica después de mi abuela, ¿no? Pero al final la tecnología es una herramienta. Y como todo, igual que este ejemplo lo habréis oído 1000 veces. Tú un cuchillo lo puedes usar para matar a alguien o para cocinarle una comida riquísima a alguien. El cuchillo no tiene la culpa de tus intenciones. Pues la tecnología lo mismo. Tú la tecnología la puedes usar para aislarte del mundo y estar a lo tuyo o lo puedes usar pues la realidad virtual, por ejemplo, para hacer un proyecto de conservación de culturas en peligro de desaparecer o hacer viajes virtuales, pues una recopilación de todos los recuerdos de tus abuelos, ¿no? Del pueblo que ya no existe y poder sumergirte ahí y dar un paseo con tus abuelos por el pueblo de su juventud. Que tengamos las herramientas para hacer esto posible, a mí me parece fascinante. Otra cosa es que yo prefiera quedarme en mi mundo analógico, pero la posibilidad es muy bonita. Y Silvia, ¿cómo puede ayudarnos la improvisación teatral para ayudarnos a ser mejores educadores y educadoras? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuántas horas queréis que hable? Bueno, voy a empezar haciendo un comentario que me parece importante y es que normalmente cuando decimos la palabra teatro, todos pensamos en gente subida a un escenario con un guión memorizado, sabiendo lo que van a decir, hola, yo soy Romeo, hola, yo soy Julieta y nos amamos, pero es mentira. En realidad, en la vida real no nos amamos, igual incluso nos llevamos mal. Yo soy de la creencia de que absolutamente todos somos actores y actrices, porque, bueno, no sé vosotros, pero yo no me comporto igual con mi pareja, que con mi madre, que con mi jefa, ¿no? O sea, es completamente diferente. Y todos esos aspectos de nosotros son diferentes, pero son parte de quiénes somos. Y para mí el teatro es también honrar todas esas personas que viven en nosotros y dejarlas salir y jugar con ellas, que es parte de nuestro autoconocimiento también. Entonces, el teatro guionizado, que es el teatro al uso que la gente suele conocer, me gusta, pero no es con el que yo más trato. Como habéis mencionado, yo trato más con teatro improvisado y técnicas teatrales como teatro del oprimido o teatro para la vida. El teatro improvisado, bueno, es que yo le recomendaría a todo el mundo que tomara alguna lección de improvisación, porque, vamos a ver, las habilidades que tú desarrollas al improvisar, bueno, de primera, saber improvisar siempre es útil, porque te salva de cualquier liada, ¿no? Pero nunca sabes. Estás en el aula, la típica pregunta de, oye, señor, ¿y esto de aquí? Ostras, y lo típico de, no se me había ocurrido en la vida, pero ¿cómo se lo digo? Quedo mal, ¿no?
qué buena pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿No? Esto es lo que hacemos todos, significa dame tiempo para pensar, pero igual se te ocurre, wow, pues con esto que acabas de decir vamos a hacer una actividad y te improvisas una clase. Pero más allá de eso, en la improvisación, si tú estás en escena con otra persona, hay algunas reglas que tienes que seguir para que salga una escena potente, emotiva, que siga una historia coherente. Más allá del storytelling, la confianza es lo más importante. Tienes que confiar en la persona con la que estás en escena. Si tú confías en esa persona, sabes que va a cuidar de ti. Y el objetivo es hacer que la otra persona luzca bien en el escenario. Entonces, sabiendo que ese es el objetivo de todos, te dejas ir y estás tranquila, porque sabes que van a cuidar de ti. Que si no sabes cómo continuar la escena, alguien va a entrar y te va a echar un cable. Que si dices algo que igual, bueno, no era la mejor opción, te van a ayudar a reconducirte. Entonces, ¿cómo se consigue esta confianza? Pues obviamente conociéndote, bla, 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 pero en escena es sobre todo con escucha activa. Y escucha activa mucha gente considera que es, bueno, te escucho, hago así con la cabeza, ¿no? O quizás después recuerdo algo de lo que has dicho, es que va más allá. Es ser consciente de todo lo que esta persona está compartiendo con nosotros, perdón, de la información que nos está regalando, de lo que quiere decir sobre esa persona. Y ahí tienes tú la oportunidad de empezar a sacar temas para preguntar. Por ejemplo, si alguien, a ver, esto, si es una escena improvisada que estáis co-creando, si alguien dice, me gusta esa corbata, me recuerda, ya sabes, aquello de hace 7 años. Ahí te está dando una oportunidad para que tú te inventes qué pasó hace 7 años y estáis pasando la pelota del uno al otro. Pero en la vida real, si alguien hace un comentario del estilo, pues ayer sí, no salí y estuve viendo una serie. Esto es muy sencillo, ¿no? Es el primer ejemplo que se me ha ocurrido. Tú ahí tienes la oportunidad de preguntar, ¿y qué serie vistes? ¿Te gustan las series? ¿Qué tipo de temas te gustan? ¿Cómo te hace sentir el ver series? O puedes empezar a tirar de cualquier otro lado. Cualquier información que te den puede ser el inicio de una conversación más profunda. Bueno, ya estoy hablando mucho, decidme si les interesa por dónde estoy yendo. Sí, sí. Sí, muy buenas pautas para la escucha activa, que es algo que, como una palabra que resuena mucho, que todo el mundo la menciona, ¿no? En algo necesario en el mundo, en la vida, para colaborar, pero luego exactamente cómo se ve, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, eso es útil. Sí, también como algo ahí que, bueno, que intento aplicar es como hacer esas preguntas desde la curiosidad, ¿no? De intentar conocer más a esa persona y llegar a conectar con ese ser, ¿no? Más que a veces con lo que está haciendo o sino como cómo se siente y también profundizar un poquito más, ¿no? Desde la curiosidad. En escena es útil porque estáis co-creando personajes, pero en la vida es conocer a la otra persona. Mira, os voy a hacer, como yo soy muy fan de la educación mediante la experiencia, os voy a hacer una pruebita, por ejemplo. A ver, un voluntario de los dos. No, David. Bueno, me han hecho voluntario. Pero bueno, son preguntas muy sencillas. A ver, David, dime algo que te inspire muchísimo. Algo que me inspire mucho, pues es la naturaleza, por ejemplo, pasear por el campo, sí, me hace sentirme muy pleno y me da ideas, ¿no? ¿Y algo que te enfade muchísimo, muchísimo? ¿O que te dé mucha rabia? Si eres como yo, de los que no se enfadan nunca. Encontrarme basura en este camino por la naturaleza, eso me da mucha rabia. Pues mira, porque he hecho estas dos preguntas, que además son muy sencillas y las puedes sacar en casi cualquier conversación, ¿no? Yo escuchándote, lo que he oído, el perfil que te estoy construyendo es a una persona que le inspira la naturaleza sobre ser alguien introspectivo, que le gusta estar consigo mismo, encontrar inspiración en pequeñas cosas de la vida, seguramente pones bastante atención al detalle.
no te importa estar en soledad, disfrutas de tu propia compañía, aunque es posible que después te guste compartir lo que has aprendido con otros. Y el hecho que te moleste encontrarte basura, yo lo que entiendo es que te molesta la irresponsabilidad, la gente que no se siente responsable del mundo que compartimos juntos, las personas que son descuidadas, que no piensan en las consecuencias, que no son dueñas de sus actos, que no piensan en los demás. No hace falta que me digas si he acertado o no. Buena, no, muy buen análisis de esas dos respuestas tan cortitas. Pues esto se puede hacer con cualquier persona. Normalmente las cosas que nos inspiran son explicación de cuál es nuestra personalidad, de cómo nos sentimos tranquilos y cómo poder ayudar a esa persona a ser más él o ella misma. Y las cosas que le molestan son las cosas que le llevan a la acción. Entonces, si yo quisiera montar, bueno, yo quiero montar proyectos con vosotros, eso ya lo sabéis desde hace mucho tiempo, pero seguramente si escuchara esta respuesta de una persona que no conozco, pensaría, vale, con esta persona yo puedo montar programas para fomentar la responsabilidad, el autoconocimiento, la empatía por el otro, de no me seas, por favor, no me ensucies el campo, etcétera. Y es una cosa muy sencillita que además no huele, no es la típica de, bueno, cuéntame de ti. No, que es como un poquito... Hay otra cosa que me gusta mucho de improvisación, que yo lo uso mucho en mi vida, es ese momento, claro, la gente piensa que algo debemos de llevar preparado. No, en impro no está nada preparado, ni siquiera, bueno, no sé otros equipos, pero mi grupo al menos nunca llevábamos nada preparado, ni siquiera quién salía a escena. Entonces, claro, venga, siguiente escena, ¿quién sale? Pues yo. Claro, ese momento de quién se atreve, porque eso de saltar a escena y estar bajo la mirada de un montón de gente y no saber qué hacer, da miedo. Es que da miedo, y en la vida nos pasa eso muchas veces. ¿Cuántas veces dejamos pasar una oportunidad porque no nos atrevemos a salir porque no sabemos qué hacer? Y en impro es, tú sal y haz algo, haz cualquier cosa, puedes enroscar una bombilla, yo qué sé. Lo peor que puede pasar es que entre otra persona, te ayude, sea una escena horrible, cortéis y venga, empezamos otra vez. No se muere nadie. ¿Cómo evaluar, cómo evaluar la gravedad de un problema? ¿Se muere alguien? No es un problema, ya está. Y en la vida parecido. Hay una oportunidad. ¿Salto, sí o no? Mejor hecho que perfecto. Salta y haz algo. Lo peor que puede pasar es que se haga regular, unas veces se gana y otras se aprende. Ya está. Sí, justo. Estaba pensando en ese miedo muchas veces que tenemos a cometer errores, ¿no? Que se convierte ahí en una imposibilidad de hacer algo porque nos da miedo a ver qué va a pasar. Está como muy dentro también de muchos de nosotros, ¿no? Incluso desde que somos pequeños ya vemos a niños que tienen que colorear algo y es como, yo no lo coloreo, yo no lo pinto. Y es como, pero ¿y eso? No, es que me voy a salir, lo voy a hacer mal. ¡Wow! Ya con 7 años tienen miedo a equivocarse, pues si no nos exponemos, si no salimos un poquito de nuestra zona de confort y damos ese pasito de más, se convierte muy difícil aprender de esos errores, ya de por sí, porque creo que algo importante ahí es que en ese cometer errores hay un proceso de aprendizaje increíble, que está como que no se ve, pero está ahí. Sí, creo que es algo bastante común, ¿no? Conforme más adultos nos vamos haciendo, nos vamos acostumbrando que hay cosas que sí hacemos, porque ya nos hemos acostumbrado a ellas, ya sea jugar algún deporte o hacer algún tipo de actividad, cocinar, lo que sea, y otras que directamente decimos, no, eso a mí no se me da bien. O que básicamente, no, me da miedo, no quiero meter la pata, no me meto, ¿no? En lugar de verlo como esa de la improvisación, el objetivo número 1 es pasármelo bien. Y jugar, entonces, lo que salga, pues todo es un regalo. Pero yo aquí vengo a pasármelo bien. Sí, es que también como que olvidamos jugar en sí, el hecho porque en el juego está permitido el error, el equivocarse, el caerse,
pero como que ya te haces adulto y todas esas cosas no, Sí. no son permisibles, ¿no? Y también favorece quizás esta teoría de la mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento, ¿no? Que yo no soy bueno en esto y ya no lo intento. Y no, las capacidades que tenemos son muy flexibles, nuestro cerebro es súper plástico y podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos y si queremos, pues simplemente tenemos que ir trabajando y aprendiendo de ello, ¿no? Entonces, bueno, ahí el teatro creo que sí que cumple con esa función de salirte de tu zona de confort, de seguir, porque básicamente cuanto más pruebes, más posibilidades tienes de que sigas cada vez sintiéndote más cómodo. Y algo que también creo que nos gustaría que nos hablase un poquito más es que cada vez que yo estaba en una clase de teatro o algo por el estilo, al final me tiro una semana o 2 semanas reflexionando acerca de lo que he aprendido de mí mismo, ¿no? Y hablando con otras personas. Y justo acabamos de hablar de la escucha activa, cómo te puede ayudar a conocer a otra persona, pero me gustaría que nos contase un poco de cómo puede ayudarnos a conocernos a nosotros mismos también. Pues de todos los ejemplos que se me ocurren, una de mis técnicas favoritas de teatro del oprimido se llama Arcoíris del Deseo. Es un nombre precioso. Doy un poquito de background. El teatro del oprimido es una evolución de Paulo Freire. Bueno, Paulo Freire escribió La pedagogía del oprimido. Este hombre era brasileño, tuvo que vivir en el exilio por pues, todas las historias que pasaron allí durante los años 50, 60, etcétera. Entonces, al volver, se dio cuenta de que la educación estaba completamente gobernada por el gobierno, pues, lo que quiero decir, cuando los gobiernos son los dueños y señores de la educación, diseñan una educación que crea el tipo de ciudadanos que necesitan. Yo ahí lo dejo. Digo, por si alguien quiere revisar el currículum nacional de cualquier país y reflexionar, ¿no? Entonces se dio cuenta Paulo Freire de que la metodología estaba diseñada para enseñar a la gente más humilde a oprimirse a sí mismos. Es decir, cuando tú le enseñas a la gente, estas son las cosas, son así, tú perteneces a este grupo social y este grupo social tiene estas características y tienes que estar agradecido de que yo, ¿no? Magnánimo señor, vengo aquí a dar conocimiento, ¿no? Y escuchaba frases como yo qué voy a saber si solo soy un campesino, cosas por el estilo. Esto también lo hacemos muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana, nos vapuleamos en plan de, ay, ¿dónde voy yo? Sí. Pero bueno, eso es trabajo de autoestima, etcétera. Entonces el diseño está todo en Pedagogía del Oprimido, si a alguien le interesa más información, los círculos de cultura, en donde empezó a hacer grupos de personas pues en diferentes comunidades donde todos aprendían de todos. Entonces, Augusto Boal, un tiempo después, le parece fascinante esta metodología y dice, pues como yo soy director de teatro y la innovación es, cojo algo que ya existe y le hago un pequeño cambio, es que la gente dice, ay, innovar, si está ya todo inventado. Porque no tienes que inventar algo de cero, que puedes coger algo que existe y le haces un cambio pequeñín y ya está, eso ya es innovar. Poquito a poco, no nos agobiemos. Y dice, bueno, ¿y esto cómo se podría hacer con teatro, no? Porque es muy bonito. Y se inventa el teatro del oprimido, que además, por lo que tengo entendido, él quería que fuera información disponible para todo el mundo. Entonces, es muy fácil encontrar el libro. Yo recomiendo 2. El teatro del oprimido y Juegos para actores y no actores, que tiene un montón de sugerencias de actividades por si a alguien le interesa inspirarse para su próxima clase. Además está dividida por sentidos, en plan de actividades para estimular la vista, el oído. Es muy, muy bonito y son más de 200 sugerencias. Entonces, lo que quería era usar el teatro como técnica para devolver la voz a aquellos que han sido silenciados. Entonces, un poquito como, oye, pero que esto es una obra de teatro en la que muy obviamente te estás quejando de mis políticas. Ay, no, yo no, es una obra de teatro a mí que yo no he sido. No, un poco, yo no soy la piedra, pero a mí no me culpes, es mi personaje.
una cosa que me gusta mucho de Teatro del Oprimido es que necesitas interpretar personajes que entiendes. No es simplemente, doy el perfil, pues hago de, yo qué sé, una persona con la que me resulta difícil empatizar porque su vida es completamente diferente a la mía. No, tú siempre interpretas personajes que han pasado por lo mismo que tú o que conoces a alguien muy íntimamente que ha pasado por eso, para que al intentar meter unos cambios en la escena, tú sabes cómo reaccionar porque te estás interpretando a ti misma. Entonces, esto como genera cambio social y luego voy a cómo esto nos ayuda a nosotros mismos. Una técnica que se suele hacer en comunidades es invitas a varias personas de una comunidad a, mediante una serie de actividades, empezar a hacer brainstorming, tormenta de ideas sobre elementos que podrían ser cambiados. Con esas ideas empezáis a elaborar una pequeña obra de teatro. Esta obra se representa al resto de la comunidad. Esto... Ay, ahora se me ha ido el nombre. Bueno, ahora mismo me acuerdo, no te preocupes. Teatro Foro, se llama Teatro Foro. Y cuando termina, la obra se presenta uno o varios de los problemas que en ese momento la comunidad está afrontando. La obra termina en el punto álgido del problema principal. Entonces, la persona que está dirigiendo, que le llama el Joker, por el tema de jugar, ¿no? Pregunta a la audiencia, vale, vamos a pasar de ser espectadores a espectactores. Y voy a invitar a alguien a que reemplace un personaje de la historia, pero tiene que ser un personaje que ellos entiendan y sin hacer magia, es decir, sin cambiarle de repente la personalidad. Si un personaje es comunista a más no poder, pues no salga así y diga, ¡viva el capitalismo! Pues no tiene sentido, ¿no? Esta persona nunca va a reaccionar así. Entonces, si alguien es capaz de empatizar con un personaje y se le ocurre alguna otra manera de actuar, que venga y que lo cambie. Y son pequeños cambios y todos los demás reaccionan a esos cambios y se va creando una nueva obra donde se puede ver muy claramente cómo un pequeño cambio puede llegar a convertirse en resultados radicalmente opuestos. Para conocer a tu comunidad, a mí esto me parece fantástico. Para conocerte a ti mismo, un upgrade, ¿no? Llevo todo el día hablando en inglés, me vais a perdonar. De esto sería cuando tú mismo estás en escena y te estás representando a ti mismo, o incluso si le pides a alguien que te represente a ti. Entonces, yo qué sé, quiero trabajar mi relación con mi padre. A todos en un nivel o en otro tenemos conflictos con nuestros padres. O sea, entonces, algo va a haber, es algo con lo que podemos conectar con casi absolutamente todos los humanos. Entonces, le das unas directrices a las personas, en plan, bueno, pues mi padre es así, asá. Por ejemplo, pues yo que sé, ha salido del armario y le quiero presentar a mi novia y va a reaccionar fatal porque estas cosas no las acaba de comprender. Y esta es mi novia, ahora pues mi novia es así y así, y estas personas empiezan a actuar. Tú puedes elegir estar dentro, que es muy potente. No se lo recomiendo a todo el mundo, solo si te van las emociones fuertes. O puedes elegir que alguien te interprete a ti y lo ves desde fuera. Mira, verlo desde fuera, igual, si solo te lo imaginas, dices, bueno, pues tampoco es para tanto. Sí es para tanto. Después, lo que podéis hacer es preguntarle a los espectadores, recordad, en Teatro del Oprimido solo son espectactores, estamos todos incluidos en comunidad. ¿Cómo se está sintiendo esta persona? Y puedes jugar de diferentes maneras. Puedes usar palabras, pues frustrada, enfadada, lo que sea, o puedes pedir a esa persona que con su cuerpo interprete la emoción. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Se está sintiendo así? ¿O se está sintiendo así? Que no es lo mismo. Y la persona elige, no, es así. Esta imagen es como me siento. Cuando eliges 2 o 3 sentimientos a tu alrededor, tú te vas de la imagen
y son los sentimientos los que empiezan a hablar entre ellos. O sea, tú imagínate a tu ansiedad y a tu frustración manteniendo una conversación la una con la otra. Pues anda que no aprendes. O incluso cuando empiezas a jugar con las emociones de todos los personajes en escena, ¿cómo sería la conversación entre tu frustración y la preocupación de tu padre? ¿Vale? Porque igual tu padre tiene este tipo de reacciones porque está preocupado, ay, mi hija, mira que ahora la van a llamar, le van a decir no sé qué. Igual a su manera es su modo de demostrar amor. No es lo que necesitamos, pero es su manera, ¿no? Entonces, ¿cómo puede la preocupación de tu padre, qué conversación tendría con tu frustración? Y a ver qué sale de ahí. O sea, increíble. Con eso se puede jugar a un montón de cosas. Esto, ¿cómo aplicarlo en el aula? Pues si trabajáis con niños pequeños, también cada uno que conozca a su público, ¿no? Pues trabajáis con niños pequeños que todavía no tienen el vocabulario emocional para expresar cómo se sienten, les puedes preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Así? ¿O te sientes así? O dímelo, ¿no? ¿Y qué palabra le podemos poner a esto? Y cuando tu compañero se siente así y tú estás así, ¿cómo podéis hablar? ¿Cuáles son las palabras correctas? Y a ver qué va surgiendo. Cuando ya tienes alumnos, pues yo qué sé, adolescentes o adultos, puede ser, bueno, con adolescentes el tema emocional sí. Ana, que no tienes ahí para ti. Pero que ya tienen un poquito más de vocabulario, o eso nos gustaría pensar, puedes ir a cosas más complicadas. Qué significa esta imagen, cuando ves esta imagen, qué palabras te vienen a la cabeza, cómo las hilarías entre ellas, qué tienen en común, pues yo qué sé, frustración y decepción, cómo estarían hiladas, si tuvieras que crear una historia entre alguien que se siente así y alguien que se siente así, ¿qué historia sería? Bueno, Si muchas gracias por enseñáis historia, estáis leyendo un capítulo de la historia, vale, yo qué sé, Napoleón, ¿cómo se estaba sintiendo aquí? Y tienes que interpretar a Napoleón, pero desde la emoción, ¿no? Pues si Napoleón estaba frustrado, o sea, iba ahí, yo qué sé, invadiendo cosas, pero así. Entonces, los chavales se acuerdan mucho más y además empatizan con el personaje histórico. El ejemplo que he dado es un poco horrible, pero quiero decir, la idea es que los chavales, yo es que ahora mismo estoy enseñando ciencias sociales, ¿no? En parte es historia. A mí lo que más me importa es que sean capaces de empatizar con los personajes históricos, que entiendan que absolutamente todos los seres humanos, cuando tomamos una decisión, lo hacemos porque de una manera u otra pensamos que es lo mejor. Que igual estamos radicalmente equivocados, pero en ese momento pensamos que es lo mejor. Entonces la pregunta no es, o sea, la idea no es, ay, es que esta gente está loca, qué malos son. No, la historia no va de buenos y malos, la historia va de gente que opina que esto es una buena idea y gente que está en desacuerdo con eso. Entonces, ¿cómo podemos entender qué le ha llevado a esa persona a pensar que esta acción es una buena idea? Y de ahí ya podemos aprender historia, porque si no, estamos condenados a repetirla. Y no me refiero a repetirla en un examen y luego te olvidas, me refiero a repetirla en la vida. Sí, ¿no? Y qué enfoque tan distinto este que acabas de compartir, de ver la historia como esa manera de comprender el porqué de las acciones de las personas. Buenísimo. Pero por ahí, sí, justo, sí, yo creo que hay muchas personas que conectamos con eso, ¿no? De hecho, a mí cuando la historia me ha cautivado ha sido cuando quería comprender el porqué de una cultura o de algo social que estaba viendo y me iba a la historia a indagar el porqué de eso. Pero cuando era simplemente, como decías, memorizar fechas y batallas, Claro, porque realmente tienes curiosidad, se ha construido esa curiosidad de, a lo mejor no te habías hecho la pregunta de qué sentía Napoleón o no, pero cuando te empiezas a hacer esa pregunta, dices, a ver, ¿qué te empiezas a poner en sus pies, ¿no? Y empiezas a empatizar y de nuevo empieza ahí ese proceso de, bueno, la curiosidad ya pues te lleva, porque la curiosidad realmente es esa, la driving force, ¿no? Como la fuerza que te conduce hacia... Bueno, muchísimas gracias por contarnos del teatro del oprimido y de... Oye, bueno, ya decidí que me voy a apuntar al teatro, o sea, me estabas hablando y era como, no, me tengo que apuntar. Qué ganas. Sí, no, me encanta. Sí, era algo que hacía cuando era más pequeña, pero paré de hacerlo y no sé muy bien por qué, pero con muchas ganas de...
Sí, Pues la verdad es que porque se ha decidido de alguna manera que las asignaturas importantes son las matemáticas, el inglés y lo que sea core subjects en ese momento. ujú. Y se considera, incluso en español no me acuerdo cómo se dice, pero habilidades blandas, ¿no? Soft skills. Sí, ¿Cómo, Claro, cómo además que, se cómo que llaman blandas. blandas? Pero ¿cómo que blandas? Si son súper durísimas de conseguir, ¿no? En inglés esto hace más exacto. gracia, en plan de cómo que soft skills, they are so hard to get, ¿no? Mm, Sí, sí, sí. Mm. El otro día leímos Power Skills, que ya yo lo estoy Sí, como... no hace falta una traducción al español Sí, para Power Skills. En ajá. lugar de sí. Soft Skills, Power Skills. Pero ahora sí, en español no sé muy bien cómo traducirlo. Claro. Habilidades blandas. De todas maneras, Suena volviendo raro. al tema que decíamos de historia, una de las asignaturas que estuve enseñando hace unos años es de una organización estadounidense que os va a encantar si no la conocéis, se llama Facing History and Ourselves, enfrentándote Ujú. a la historia y a nosotros mismos, que se encargan de enseñar historia desde un punto de vista empático, es decir, ¿por qué está sucediendo todo esto? El curso que yo impartí iba sobre la Segunda Guerra Mundial y el enfoque, en vez de aprendernos fechas, exactamente la localización de todos los campos de concentración, el día que Hitler decidió hacer lo que sea, o sea, hay mucha tendencia a pasajes, este momento histórico, primero, pues, contarlo desde un punto de vista completamente eurocéntrico, que a mí me molesta personalmente, pero bueno, eso es otra historia para otro día. Y segundo, aprenderlo como, bueno, pues Hitler era un señor muy malo que un día decidió matar a muchos millones de gente, en fin, o sea, pero vamos a ver, ¿no veis que eso no tiene sentido? O sea, si ahora aparece un señor en tu vida y te dice, asesina gente, pues si le haces caso tienes un problema, ¿no? Quiero decir, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar para que eso fuera posible? Y todo el curso estaba enfocado a paso, de hecho se llamaba toma de decisiones en tiempos de injusticia. Todas las decisiones que los ciudadanos de a pie en el día a día tuvieron que ir tomando para que se sembrara el campo que hizo crecer el fascismo y acabó siendo lo que acabó. Pero no fue, no es, ay, es que los alemanes son mal. No, no, o sea, los alemanes son gente normal y corriente que tomó opciones, que tomó decisiones que tú también tomarías si estuvieras en su lugar y si entiendes que de dónde venían, cómo se sentían, si empatizas con ese sentimiento de vergüenza, de haber perdido la Primera Guerra Mundial, todo el mundo, bla, 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 la crisis, la recesión, la creatividad de la República de Weimar, todo eso es lo que permite que de repente, bueno, un día cedes un poco, bueno, vale, me tengo que apuntar a este partido o si no me echan del trabajo, bueno, vale, y vas aceptando una, otra y otra y de repente, ostras, no hay vuelta atrás. Cuando entiendes eso, entiendes qué pasos tienes que evitar en el futuro para que esto, o sea, esperemos, no vuelva a ocurrir nunca jamás. Pero si no, si Ujú. solamente te aprendes en qué año se abrió Auschwitz, pues mal. ¿Para qué te sirve? Con que te acuerdes que la Segunda Guerra Mundial viene después de la Primera, pues de momento vamos bien, ¿no? Ya. Sí, Os sí. reís, pero algunos he oído que madre mía, ¿eh? Qué bueno, y ahí estás hablando de otro tema también muy interesante que, bueno, hemos hablado de cómo, de la escucha activa, de conocer a las otras personas a través de hacer buenas preguntas y verdaderamente estar ahí empatizando, escuchando, conocernos a nosotros mismos mejor. Y ahora hay un tema que ahora acabas de mencionar que es cuando lo que intentamos entender es algo que no entendemos, porque quizás sea culturalmente distinto, y que creo que ahí en el teatro del oprimido también está bastante presente. Y sabemos que tú también has utilizado storytelling, por ejemplo, para inclusividad cultural, para entendernos mejor. Entonces me encantaría si nos contase algún ejemplo de cuando has utilizado teatro, storytelling, para romper esas barreras culturales y esas dificultades de entendernos unos a otros que tenemos. Cuando empiezas a contar historias te das cuenta de que nos parecemos todos mucho más de lo que pensamos. Los problemas, realmente los problemas que tienen los seres humanos se reducen a problemas de miedo o problemas de amor, ¿no? Los problemas que surgen de tener miedo a algo o los problemas que surgen de querer proteger lo que amas. Y esto se expande a muchas cosas, a tu religión, a tu cultura,
a tu familia, a todo aquello que consideras importante. Para mí las preguntas fundamentales cuando queremos entender algo que, como dicen en Argentina, nos vuela la peluca, ¿no? O nos peina con rayas y para atrás de esto es lo que decía antes. ¿Qué ha tenido que pasar para que esta persona considere que esta es la mejor opción, que esta era una buena idea? ¿Y qué información no tengo todavía que me ayudaría a comprenderla mejor? ¿Qué es lo que me falta? En el ejemplo que ponía al principio de nuestra conversación, estas dos mujeres que se abrazan, ¿cómo fueron las conversaciones de estas dos mujeres? ¿Cómo llegaron a...? O sea, yo me intento poner en la piel de cualquiera de las dos. Si sé que mis acciones han llevado al asesinato de una mujer, no tendría el valor de mirarla a la cara. Y si yo supiera que la mujer que tengo enfrente es en parte causante de la muerte de mi marido, de su asesinato, no sería capaz de reaccionar de manera pacífica. Creo que los mejores ejemplos que vi fueron obras de teatro creadas en Irlanda del Norte, donde hay mucho secretismo todavía en relación a la guerra civil que terminó en el 98. Es que es una cosa muy, muy reciente. Y de hecho, el lugar donde yo viví, en Derry, está completamente separado. Hay un río enorme, un lado es el lado católico y el otro es el lado protestante. O sea, lo de montar barreras es literal con la geografía. Y en cada área hay un gueto muy bien señalizado de aquí viven los protestantes en el lado católico y aquí viven los católicos del lado protestante. Hay tanta cultura en Irlanda que el teatro era la manera de empezar a contar historias. Una de las obras de teatro con las que colaboré, había un hombre protestante al que le preguntaban, ¿pero cuál es la diferencia principal entre la misa protestante y la misa católica? Y es que me acordaré siempre, él contestaba, la católica empieza a las 11 y la protestante a las 10:30. Y mediante, ser capaces de plasmar cuáles son los miedos de cada comunidad, cuáles son sus objetivos, cuál sería su futuro ideal. Es muy fácil ver que en realidad quieren lo mismo, quieren la paz. Y lo que están intentando proteger desde el amor son cosas que no son incompatibles con que otra persona profese otra religión. Y el miedo que tienen, las decisiones que están tomando desde el miedo de se va a perder mi cultura si yo acepto la cultura de otros, en este caso es infundada, porque al menos en este caso había muchas ganas de colaborar. Un ejercicio que, bueno, a mí es que me gusta dar ejemplos prácticos para que la gente esto luego se lo lleve puesto y lo practique mañana en el aula, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos debatir una problemática o una situación en concreto, puedes pedir a los participantes que interpreten una fotografía de si yo tuviera que tomar una fotografía de este conflicto, problema, situación, momento histórico, lo que sea, ¿qué veríamos? Y se mete todo el mundo la foto, explica pues yo soy tal, o yo estoy representando lo que sea, lo hablan. Esto también para los aprendices kinestésicos es muy importante, ¿no? Los que aprenden mediante el movimiento. Entonces, puedes preguntar, ¿de dónde viene? ¿Qué era lo que pasaba antes? Y que creen la escena anterior. ¿Y cuál sería el futuro ideal? Que interpreten otra fotografía de futuro ideal. Luego ya, si os queréis venir arriba y sacar fotografías y que las miren, etcétera, esto yo lo dejo a la imaginación de cada uno. Pero lo importante es pedirles que transiten desde la primera fotografía al actual, al futuro. Y que lo vayan transitando lo más despacio posible. Entonces, si os apetece literalmente ir tomando fotografías, que, pues yo qué sé, si al principio una persona está así y termina estando así, pues todos movimientos, ¿no? Y de aquí sacas
10 fotografías y en cada fotografía puedes ir interpretando exactamente qué es lo que está pensando, cómo se está sintiendo, si quieres añadir emociones, como hemos hablado antes, la sorpresa de esta persona, qué le diría a la incredulidad de esta otra, qué está ocurriendo, ¿no? Y ir mirando todas estas fotografías y de ahí se pueden sacar un plan de acción. Entonces, si estamos aquí, venimos de aquí, esto ya lo hemos dejado atrás, ¿qué hemos hecho ya para poder estar aquí? Vale, tenemos un ejemplo, queremos estar aquí. Mira todas estas escenas que hemos creado en medio, qué representa cada una, cuál es cada paso que tiene que hacer cada uno. Y sales con un plan de acción puesto. Esto a la hora de contar historias es muy bonito, sobre todo, esto luego también lo puedes dividir en grupos para ver las distintas interpretaciones de cada paso de cada grupo, para mejorar, ¿no?, el brainstorming y lo que se le ocurra a la gente. Si lo bonito de estas técnicas es que cada uno las ve de una manera diferente, va implementando y al final se crean pues, maravillas. Qué bueno. Sí, me ha encantado. Me ha encantado porque eso nos ayuda a pensar, incluso a imaginar en cómo podrían ser las cosas, que hacia dónde nos gustaría dirigirnos, ¿no? Y sobre todo hablando de conflictos sociales, de situaciones con las que no estamos de acuerdo, o incluso de cosas que están bien, pero que podemos pensar, bueno, pero hacia dónde queremos caminar, ¿no? En qué dirección queremos evolucionar como comunidad, como sociedad. Y creo que es algo que hace mucha falta, no solo en las escuelas, sino en el mundo en general, en las comunidades de personas. Aquí donde vivimos, que hay bastante autoorganización de las comunidades para tomar decisiones, faltan muchísimo estas herramientas para poder expresarnos y poder imaginar hacia dónde vamos y cómo vamos a avanzar hacia allá, ¿no? Sí. Qué bueno. Muchísimas gracias, Silvia. Nos has dejado con ganas de teatro. A vosotros. Sí, a mí me encanta hablar de este tema y estoy, vamos, encantadísima de contárselo a todo el mundo que quiera saber más. De hecho, yo le invitaría a todas las personas que escuchen esta conversación y también se queden con ganas de más, buscad un grupo de teatro o montadlo vosotros mismos, encontrad los libros en internet, es bastante fácil, id probando, meter vuestra propia innovación, qué es lo que funciona para vosotros. Al final, todos conocemos a nuestra comunidad, sabemos cuáles son las necesidades, los objetivos, los deseos, los sueños, sus personalidades, qué especias le faltan a esta receta, ¿no?, para que funcione para vosotros. Pues probar y a ver qué sale, y así entre todos pues creamos un mundo nuevo. Sí, ¿no? Desde luego, sí. Primero en esa ficción que nos inventamos y luego se convierte en realidad, porque justo nos muestra cómo podemos hacer eso posible y que puede salir de Hay un esa... poco de lo de soñar, ¿no? Que también parece que está prohibido, como tener unos sueños locos e inalcanzables, ¿no? Eso no hablamos de esos sueños, se dejan así como de ladito, pero ese soñar permite crear esas nuevas realidades. Si no sueñan, no es posible que lleguen a ser, lleguen a pasar al final. Y la pregunta para aterrizar los sueños es ¿cómo se podría, lo que sea? Hablaba esta mañana en clase con los chavales de que yo me acuerdo cuando tuve mi primera videollamada, que ahora, ay, mira qué cosa más normal, yo en Italia, vosotros en México y aquí charlando tranquilamente y además grabándolo para que nos vean en diferido, o sea, que tampoco hace tantos años que yo tuve mi primera llamada de Skype y flipé de ¡hala! Esto se puede, qué increíble, y pensábamos que estaba ya todo inventado. Entonces, bueno, y lo que está por venir es que vamos a alucinar. Sí. Entonces, hablando también de lo que decíamos antes de la tecnología y de que al final es la intención con la que usas la herramienta, ¿no? Qué importante también es nuestra labor como educadores para fomentar que la chavalería decida libremente utilizar las herramientas a la que tienen acceso desde el deseo de mejorar, ¿no? De cómo puedo usar esta herramienta con mis mejores intenciones. Sí. Hay también una parte muy importante, somos nosotros como modelo, ¿no? De decir, bueno, pues no podemos pretender que lo usen ellos de una determinada forma si nosotros no estamos representando esas formas también, ¿no? Sí.
somos modelos a seguir como... Qué bueno. Y hablando de Bueno, modelos Silvia. a seguir a la hora de hacer obras teatrales, es que con la obra en sí creas un modelo a seguir. Cuando piensas que un sueño es muy difícil de alcanzar o un objetivo nunca funcionará en tu comunidad, cuando ves que en una obra de teatro, en nada, 2, 3 repeticiones con unos pequeños cambios, de repente obtienes un cambio completamente diferente, te da esperanza. Y al final, cuando tienes esperanza, te animas a Mm, seguir así adelante. es. Y es eso, Sí, sí, tener modelos, tener imágenes, ver historias con las que nos sentamos representados, ¿no? Que haya más representación de todas las opciones vitales posibles en el imaginario colectivo. así es, sí, sí. Y eso yo creo que es una de las cosas que más nos motiva a nosotros, que es compartir esas maneras en las que es posible hacer las cosas distintas, en nuestro caso en educación, ¿no? Investigando y Claro. compartiendo cómo es posible hacer las cosas, cómo muchas personas lo están haciendo alrededor del mundo, por ejemplo, en tu caso, compartiendo esas herramientas a través del teatro, del autoconocimiento, de la escucha activa. Así que, bueno, muchísimas gracias por inspirarnos. Ya otra forma en la que me inspiro es escuchando a personas bonitas como tú en Evolving Education Webinars. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros y para todos los que os hayáis unido, invitadísimos a seguir a Silvia en la educación que no te dieron y a nosotros en Evolving Education para seguir compartiendo y aprendiendo unos de otros. Ujú. Sí, la verdad Sí, no soy muy activa en redes sociales, como he dicho antes, soy bastante analógica, pero si alguien me contacta, me manda un mensaje o lo que sea, contesto. Fantástico. Se me ha pasado la hora súper rápido, ¿eh? Sí, sí, voy a buscar el Estoy libro ese, sorprendida. Juegos para actores y no actores. Sí, no, y ahí no, me siento tan emocionada que es como, no, ya quiero, Ya quiero hacer teatro. no me aguanto, hoy. Además, juegos de improvisación, que es lo que hemos hecho no hace mucho con una amiga también. Hicimos ahí un pequeño grupito para jugar, ¿no? Para divertirnos y al final era conocerse a uno mismo la mayor parte de ello. Sí, no, fue Y a muy bueno. cualquier persona que le interesen ideas sobre juegos de improvisación, el libro que he recomendado antes para Teatro del Oprimido es Juegos para actores y no actores. Para juegos de improvisación creo que se llama Impropedia, una página web que tiene cientos de juegos para improvisar y nada, al final los profesores yo creo que nacemos con creatividad puesta, ¿no? Porque de ahí yo estoy completamente segura que cualquier educador o educadora con ganas va a empezar a hacer conexiones que funcionen para su aula. Qué bueno. Genial. Fabuloso. Muchísimas gracias. Es un placer volver a hablar contigo vosotros. y seguimos hablando. Por Me supuesto, encanta que nos no, enviemos no os libráis de mí tan audios. fácil, hombre. No os libráis. Un abrazo enorme. No, sí, Muchísimas gracias. encantadísimos. Sí. Un abrazo virtual muy grande. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.